Estamos observando un órgano constituido por múltiples estructuras tubulares que están cortadas con distinta orientación, y entre ellas destacan estructuras como esta, que corresponde a un glomérulo de Malpighi, con lo que llegamos al diagnóstico de riñón. Les vamos a mostrar un glomérulo con mayor aumento y aquí el puntero está colocado en el centro de la imagen. Moviéndonos a una imagen panorámica, estamos ubicándonos a nivel de la región cortical, donde las estructuras del glomérulo y de los túbulos dejan paso a formaciones nodulares, y aquí les estoy delimitando una de ellas, en las que existen áreas centrales que vamos a ver con mayor aumento. Las áreas centrales corresponden a sectores de necrosis, donde hay pérdida de la estructura y un aspecto homogéneo y acidófilo. En la periferia se observan células como la indicada, gigantes, provistas de múltiples núcleos que están dispuestos en forma de herradura en la periferia. Son células gigantes multinucleadas de tipo Langhans. Podemos ver en su vecindad células de menor tamaño que corresponden a células epitelioides. Por fuera de estas áreas granulomatosas se pueden ver zonas de mayor densidad, como aquí, que corresponden a una infiltración linfocitaria que existe en la periferia de estos granulomas. Cuando observamos los vasos arteriales, vamos a encontrar que algunos de ellos expresan modificaciones parietales que están representadas por un engrosamiento con fibrosis de la pared. Es decir, los vasos arteriales presentan moderada esclerosis parietal. La lesión que hemos descrito corresponde a una inflamación granulomatosa de tipo tuberculoso. Esta afirmación no puede hacerse sobre una base de absoluta certeza, porque para llegar a ella debiéramos requerir estudios de identificación directa del bacilo sobre el tejido, o bien el cultivo del mismo o la inoculación al cobayo. Este proceso en general corresponde a una afectación secundaria a un foco pulmonar o a un compromiso urogenital bajo. Los vasos arteriales, con las alteraciones que están ahora siendo señaladas por el puntero, nos están objetivando una moderada arterioesclerosis que completa el cuadro lesional que presenta el preparado en estudio. El preparado que estamos estudiando corresponde a un órgano cavitado con su estructura muy alterada, pero que nos permite reconocer en sectores como este estructuras alveolares que son sugestivas del pulmón. Recorriéndolo a través de estas zonas muy alteradas es posible reconocer estos sectores de mayor densidad vasofílicos que, llevados a mayor aumento, nos muestran un revestimiento epitelial cilíndrico, en algunos casos pseudoestratificado y con cilias, que corresponden a distintos elementos del árbol bronquial, con lo que hacemos
el diagnóstico del pulmón. Volviendo a menor aumento, en este preparado destacan múltiples áreas pequeñas, y aquí tienen ustedes una de ellas, donde ha ocurrido pérdida de la estructura, con presencia de material granular basofílico que le otorga un aspecto sucio al preparado y que nos define la pérdida de sustancia que reconocemos como necrosis gaseosa. En algunas de estas zonas así alteradas es dable reconocer una periferia mal delimitada, y solo en algunos pocos sectores vamos a poder localizar, y esto no es siempre fácil de hallar, células gigantes multinucleadas, las que en conjunción con la necrosis gaseosa hacen el diagnóstico de un proceso de etiología tuberculosa. El tamaño de las lesiones, haciendo un examen directo del preparado, que es el de un grano de mijo de medio a 2 milímetros, es lo que da el nombre a esta lesión, una tuberculosis miliar exudativa. Esto significa que la siembra ha llegado al pulmón por vía hematógena y que se ha hecho con un gran número de bacilos en un huésped con gran hipersensibilidad. Las lesiones se completan con áreas de edema intraalveolar, como el sector que les estamos indicando aquí, y áreas donde puede haber alguna movilización fibroblástica inicial en la periferia de las lesiones de necrosis gaseosa, que es una como la que estamos mostrando aquí, para ejemplificar este tipo particular de necrosis que ocurre en la inflamación tuberculosa. Hemos visto entonces un preparado correspondiente a pulmón con tuberculosis miliar exudativa. Estamos observando un órgano muscular que está constituido por múltiples estructuras alargadas, fibrilares, que se anastomosan entre sí. La mayor parte de estas estructuras fibrilares posee núcleos alargados y de extremos romos que están ubicados en posición central en estas fibras. Las fibras presentan estriaciones longitudinales y si ustedes bajan el diafragma y mueven el micrométrico, pueden en algunas áreas encontrar estriaciones transversales que identifican al músculo cardíaco y por lo tanto hacer el diagnóstico de miocardio. La alteración que presenta el tejido está representada porque hay un aumento de células en el intersticio que corresponden a células mononucleares. En su mayor parte son linfocitos, como ustedes los ven en este sector, pero pueden también encontrar algún plasmocito y escasos polimorfonucleares. Es decir, que hay una infiltración inflamatoria de este miocardio, lo que da cuerpo a la interpretación de que estamos en presencia de una miocarditis. Pero existe un elemento llamativo y es la presencia de sectores como el que vamos a poner bajo el indicador, que muestra un aspecto granular, en general ovoide, y que moviendo el micrométrico pueden ustedes observar que son como nidos de estructuras cromatínicas muy pequeñas que tienen la morfología de las denominadas leishmanias. Si
pueden tener la oportunidad de observar en campos seleccionados, van a poder distinguir un núcleo redondeado y una pequeña formación alargada en forma de bastoncito, que es el blefaroplasto o kinetoplasto. Estas estructuras en forma de nidos caracterizan a la parasitación cardíaca por los agentes productores de la enfermedad de Chagas. Estos nidos de leishmanias, o más específicamente amastigotes, representan en este caso, por la cantidad de elementos y por la infiltración inflamatoria, una etapa aguda de la enfermedad. Es decir, estamos en presencia de una miocarditis chagásica aguda. El diagnóstico diferencial con la forma crónica lo hacemos porque no tenemos en este preparado áreas de fibrosis y por la abundancia y riqueza de los nidos de amastigotes. Estos últimos, y lo dejo representado en el puntero, son de muy difícil hallazgo en la forma crónica de la enfermedad. Estamos estudiando un tejido que nos muestra en superficie epitelio pavimentoso estratificado con capa córnea y que en asociación con estructuras presentes en el tejido conjuntivo subyacente, como estas que corresponden a anexos pilosebáceos, hacen el diagnóstico de piel. En el preparado vamos a observar una serie de lesiones elementales en patología cutánea. La primera de ellas es notar el aumento en el espesor de la capa córnea, lo que va desde este punto que estoy señalando ahora hasta la superficie. Este aumento en el espesor de la capa córnea se conoce como hiperkeratosis. En sectores van a encontrar que dentro de la capa córnea se observa la presencia de núcleos. Este es un hecho anormal, es una expresión de queratinización incompleta y se denomina parakeratosis. Hay además un aumento de tamaño de las papilas dérmicas. Si ustedes siguen la dirección del indicador, lo pueden objetivar en esta dirección y esto se denomina papilomatosis. El conjunto de lesiones de papilomatosis con hiperkeratosis configura una lesión verrugosa. Pero hay un hecho característico que está siendo señalado ahora en el centro de la imagen y que es la presencia de estructuras de aspecto vacuolar, de células de citoplasma claro, que vamos a definir con mayor aumento, y entonces podemos encontrar este tipo de células que muestran núcleos grandes e hipercromáticos y que el citoplasma en su vecindad está como vacío, como si una cuchara hubiera extraído parte del contenido, y esta alteración se conoce como coilocitosis. Su comprobación hace el diagnóstico de una lesión producida por el virus papiloma. De esta forma, hemos llegado al diagnóstico de piel con un papiloma virósico que en este caso por su conformación estructural corresponde a un condiloma acuminado. Estamos observando un preparado que corresponde a un órgano con múltiples espacios alveolares, en su mayor parte libres, pero que comienzan a mostrar una ocupación que irá cambiando de acuerdo a los sectores que vayamos ubicando. Son alvéolos pulmonares y con dificultad vamos a poder encontrar estructuras vasculares
y eventualmente bronquiales que nos permitan corroborar el diagnóstico del órgano. Hay extensa ocupación de los espacios aéreos por exudado inflamatorio constituido por elementos que vamos a ir considerando con mayor magnificación. Por ejemplo, en este sector encontramos una zona donde los alvéolos están siendo revestidos por epitelio con características bronquiales, es decir, son células cilíndricas. Hay áreas ocupadas por exudado fibrinoso o grumoso en el interior de los alvéolos, y desplazándonos vamos a encontrar en sectores la existencia de elementos gigantocelulares, como el que les estamos marcando aquí, que poseen en su interior numerosas estructuras esféricas. Completan el cuadro células de aspecto epitelioide y algunos polimorfonucleares. Cuando ustedes examinen con mayor detenimiento las estructuras contenidas en estas células gigantes, van a poder encontrarse con que las esférulas, que tienen un tamaño aproximado entre 10 a 20 micrones, tienen distinto tamaño y en algunos casos están expresando una división por brotación externa, es decir, exoesporulación. Esta exoesporulación en sectores se va a expresar como múltiples elementos brotantes que rodean a la célula madre, y esta imagen es conocida como el aspecto en rueda de timón, como puede ejemplificar la estructura que estamos ahora indicando aquí. La interpretación del preparado debe hacerse sobre la base de un compromiso inflamatorio del pulmón que tiene células gigantes multinucleadas al lado de células epitelioides. Esta inflamación granulomatosa, cuando se examina el interior de las células gigantes, nos permite encontrar estructuras con el carácter de elementos micóticos. El aspecto de férulas con múltiples brotes en forma de exoesporulación hace el diagnóstico de paracoccidioidomicosis, término que debe reemplazar al antiguo de blastomicosis sudamericana, ya que no existe esta limitación geográfica para la enfermedad. Estamos observando un órgano hueco que tiene una capa interna que conocemos como íntima, que es la que estamos señalando ahora, y desplazándonos desde adentro de la luz hacia la periferia encontramos una capa media de tipo elástica y una capa externa o adventicia donde ustedes van a reconocer tejido adiposo. El hallazgo de estas tres capas, íntima, media, de gran espesor con un gran componente elástico y la adventicia, identifican a una arteria de gran calibre, presumiblemente la aorta. Cuando proseguimos nuestro estudio con mayor magnificación, podemos encontrar sectores donde existe una neoformación vascular que va penetrando en las paredes del vaso a partir de la adventicia. Y estas estructuras vasculares se encuentran rodeadas por células mononucleares que corresponden a linfocitos y especialmente plasmocitos. La luz de estos vasos neoformados es difícil de precisar con facilidad porque existe un proceso de modificación endotelial que lleva a la multiplicación de los mismos, lo que se conoce como una endovasculitis obliterante. Estos vasos
con luz disminuida son los responsables de fenómenos de alteración endotelial e intimal que conducen a una fibrosis de la íntima del vaso. Al mismo tiempo, la disposición desde la profundidad de estos vasos con la infiltración inflamatoria que aquí señalamos va determinando que la fibrosis ocurra con una alternancia, lo que le va a dar al aspecto interno de la luz de la aorta una apariencia denominada en empedrado. La conjunción de un proceso de endovasculitis que a punto de partida de la adventicia penetra en capa media con participación linfoplasmocitaria es característica de la etapa terciaria de la sífilis. En este caso es una expresión de una sífilis intersticial infiltrativa que compromete especialmente un gran vaso arterial que es la aorta. Conforma de esta manera el diagnóstico de una aortitis sifilítica. La enfermedad que vamos a considerar ahora es la lepra, que tiene varios tipos de acuerdo a los distintos estadios inmunológicos de los pacientes. En su forma más grave es la lepra lepromatosa, de la cual les estamos mostrando aquí un ejemplo de la denominada facies leonina. Ustedes están observando múltiples lepromas en la región frontal de este paciente, con acentuación de los pliegues cutáneos y pérdida del vello que corresponde a la región de las cejas. En otra imagen semejante, en una paciente, vemos que hay una infiltración casi difusa de los tejidos cutáneos de la cara, con elevaciones más acentuadas a nivel de las regiones malares, la nariz y las regiones superciliares. Noten también la alopecia, es decir, la pérdida de pelo importante que se produce en esta paciente. Si nosotros efectuamos el estudio histológico de una de estas lesiones, el aspecto va a ser característico. Nos vamos a mover al preparado histológico. Como siempre, la primera situación es hacer el diagnóstico del órgano. El indicador está mostrándoles ahora un epitelio pavimentoso estratificado que termina en superficie en una capa córnea que la indicamos aquí. Este epitelio, en conjunción con la cercanía de estos anexos pilosos, de los cuales ustedes están viendo aquí el pelo en corte oblicuo, hacen el diagnóstico de piel. En la piel hay una alteración extensa que compromete la dermis y que está representada por estas regiones con aumento de núcleos celulares que se extienden en proporciones variables hacia la profundidad. Movámonos hacia la superficie para notar que hay una zona respetada entre la epidermis y esta región inflamatoria. Esta zona de respeto, aquí señalada, es lo que conocemos como el denominado muro de contención, que si bien no cumple esa función, representa un dato importante en la interpretación del tipo de enfermedad que estemos considerando. Vemos que hay una homogeneidad en el aspecto de las células que constituyen esta infiltración, que las células tienen una característica y es la de poseer un citoplasma vacuolado que les da un aspecto esponjoso o espumoso. Así fue como las denominó el autor que por primera vez las describió, Virchow, y las denominó células en espumadera. Hoy, en reconocimiento a esta descripción, se las conoce como las células de Virchow. Noten que las vacuolas presentes en el citoplasma tienen un tamaño desigual y que ustedes pueden objetivar cualquiera de estas células, dado que hay un número muy grande que ocupa prácticamente toda la extensión de la dermis. El aspecto
casi tumoral que tienen desde un punto de vista semiológico caracteriza la denominación de leproma. Este estudio debiera completarse con la realización de coloraciones para bacilos ácido-alcohol resistentes que nos iría a permitir la visualización de una enorme cantidad de estos elementos generalmente agrupados en forma de paquetes de cigarrillos. En este órgano piel hemos comprobado entonces la existencia de una infiltración extensa por células en espumadera, células de Virchow que dan cuerpo al diagnóstico de una lepra lepromatosa. En este preparado no vamos a tener la oportunidad de hacer diagnóstico de órgano porque les estamos presentando directamente estructuras que corresponden al agente causal. Y como ven ustedes, lo más llamativo es la existencia de una estructura laminar o multilaminar que cruza toda la imagen en diagonal y es donde está colocado ahora el indicador verde. Ven que hacia uno de los sectores se diferencia una membrana distinta con otras características que la estoy señalando específicamente ahora. En la primera de ellas llama la atención este aspecto homogéneo, anisto, y con estas características corresponde a las descripciones de la denominada membrana cuticular. La otra membrana, que es esta que marcamos aquí, que es muy delgada, tiene características de estar revestida por una sola hilera celular. Esto lo van a ver con dificultad porque en este proceso han ocurrido fenómenos regresivos que van a dificultar la identificación con buena definición de las características celulares. Pero lo que es llamativo es la característica de estriación y este aspecto muy particular que hace el diagnóstico de membrana cuticular. Y en nuestro país, ante la comprobación de una lesión de este tipo en una serie de órganos, básicamente en el hígado, luego en el pulmón, uno debe pensar obligatoriamente en el diagnóstico de hidatidosis. En algunos campos y quizá con algún esfuerzo ustedes van a encontrar detritus granulares, acidófilos y tal vez aquí, espero que esto se pueda reconocer, estructuras refringentes como las que les está mostrando la imagen ahora, y yo muevo el condensador para hacerlo evidente y están viendo un pequeño gancho que completaría la imagen para hacer el diagnóstico de membranas y ganchos de un quiste hidatídico. Si tienen la suerte de encontrarlos, es útil porque en esta enfermedad a veces ocurren lesiones involutivas o inflamatorias que pueden oscurecer las características estructurales del parásito que es el Echinococcus granulosus. Entonces hemos visto membranas y ganchos de un quiste hidatídico. Ahora vamos a pasar a estudiar un órgano que ustedes ven está constituido por grandes acúmulos de células muy pequeñas que le dan un aspecto basofílico general al preparado. Llama la atención que en la periferia existe una cápsula y por debajo de la cápsula y separándola de esas áreas basófilas hay un seno marginal. Las áreas basofílicas las van a reconocer como grupos de linfocitos que tienden a agruparse haciendo centros germinativos. Y una estructura con estas características corresponde a ganglio linfático, básicamente por la reunión de centros germinativos, seno marginal y cápsula periférica. En este ganglio linfático vamos a comprobar que hay áreas alterativas que tienen esta coloración acidófila general, donde hay sectores que están siendo indicados ahora, que corresponden a figuras
de mayor acidofilia, como aquí, que tienen una característica disposición radiada, que cuando ustedes los examinen con mayor aumento van a poder encontrar que están conformados por finos filamentos que se agrupan irradiando desde una zona central y que definen hacia la periferia en forma de pequeñas dilataciones o clavas, donde están rodeados por abundantes leucocitos polimorfonucleares. El reconocimiento de estas estructuras define a los denominados granos de los procesos actinomicóticos, que se estudian generalmente dentro del grupo de las micosis profundas, a pesar de que representan procesos de naturaleza bacteriana. Vamos a tratar de definir estos granos con otra coloración, que es el método de Paz. En la misma, la estructura del grano se refuerza porque adquiere un carácter violáceo intenso, sobre todo en las partes centrales que ustedes están observando aquí. El característico grano permite hacer el diagnóstico de actinomicosis. Para hacer el diagnóstico del agente causal específico debemos requerir a cultivos que nos permitan hacer un diagnóstico selectivo de cuál es la variedad en esta actinomicosis en un ganglio linfático. En el último preparado de esta serie vamos a encontrar alguna dificultad en el diagnóstico de órgano, puesto que hay una alteración estructural importante. Van a encontrar zonas donde las células parenquimatosas de este órgano permanecen en forma de pequeños grupos y por su estructura trabecular van recordando a un órgano parenquimatoso que habrá que integrar junto con otros restos de células aquí en estructuras más o menos características, y las cuales yo les estoy mostrando una de ellas ahora. Ven acá tejido conjuntivo que agrupa a elementos tubulares con distinta morfología. Hay aquí una hendidura con revestimiento muy aplanado que corresponde a una vena. Por encima un vaso pequeño con pared muscular que es una arteriola aquí. Y por último, una estructura revestida por pequeñas células epiteliales que conforman un conducto, que es un conducto biliar. Por lo tanto, la tríada corresponde a un espacio portal, y aquellas células entonces que veíamos con esta morfología completan el diagnóstico del hígado. Hay aquí una gran alteración caracterizada por áreas donde ha ocurrido una extensa necrosis del parénquima hepático. Por lo tanto, restan estructuras vasculares de gran tamaño y hay grupos de hepatocitos que persisten unidos a algunos conductos biliares. La mayor parte de la preparación les va a mostrar una confluencia de tejido conjuntivo en términos de lo que consideraremos una fibrosis por colapso. Y ustedes, recorriendo el preparado, van a poder encontrarse con persistencia de hepatocitos, algunos de gran tamaño, provistos de núcleos centrales, como se ven aquí. La aparición de buen número de hepatocitos unidas a imágenes de aspecto tubular hacen pensar en que estamos en presencia de fenómenos de tipo regenerativo. Ustedes se dan cuenta que el tamaño de estos núcleos superan al de los conductos biliares, y por lo tanto ustedes pueden identificar a estos grupos de células como hepatocitos que están tomando un aspecto tubular. Los que aquí les mostramos tienen una morfología más cercana a los convencionales, y obviamente esta gran alteración estructural hace pensar en una lesión inflamatoria donde ha habido gran predominio de los fenómenos de injuria celular
pero ustedes ven que entre las células del hígado hay elementos mononucleares. Aquí están viendo una pequeña zona de infiltración linfocitaria. Esta grave alteración estructural, ustedes ven ahora hepatocitos relativamente conservados, hace pensar en una hepatitis a virus que ha sido particularmente agresiva, que en caso de tener una agresión completa hubiera creado una necrosis masiva hepática. En este caso la intensidad de la noxa no ha podido, digamos, con la integridad o la totalidad de la estructura hepática, y por eso calificaremos a lo que estamos observando aquí como una necrosis submasiva del hígado. La existencia de estos hepatocitos en posición o disposición tubular es lo que identifica la etapa de regeneración en la que se encuentra este proceso inflamatorio. Vamos a pasar enseguida a otra preparación que nos va a permitir evaluar la cantidad de tejido conjuntivo presente, y esa corresponde a un tricrómico de Masson que enseguida vemos. Esta coloración permite tener una apreciación más objetiva de la fibrosis, que la vemos de coloración azul en forma de importantes playas, en mayor parte porque ha habido un colapso donde el conjuntivo hepático coalesce para dar estas playas de fibrosis, y también nos permite observar las áreas regenerativas con los hepatocitos que muestran esta disposición trabeculada y tubular. Hemos entonces observado este último preparado correspondiente a una hepatitis viral con necrosis submasiva en etapa de recuperación.